Yanasakuna, Kanan Tinkurintsik. Amigos, hoy día nos encontramos. La clase de quechua está programada hoy día para realizar sobre un mes, que es el mes mes de viento. Hayarishun, Guairaquilla, mes del viento, agosto. Hallqachawqa wayraquilla usian, wayra. Imapis tsaquilla kaykan. En la Jalca, el mes de viento es tiempo seco y ventea. Todo está muy seco. Ninawan pukllanatsu. Tullpata mana upichirqa allit tzapanam. No se debe jugar con el fuego. Si no se apaga el fogón, se debe taparlo bien. Ninata manallit tapashqam wasipis waikakan. Si no se tapa bien el fuego, la casa también se quema. Tajra shumpatapis waikanatsu. No se quema ni la basura de las hojas secas. Upayam kaikillachau ninawan pukllam. Solo el ignorante juega con el fuego en este mes. Bien, ¿quién no sabe que en los Andes, en las zonas altas especialmente, hasta los pastos están secos? Y prender fuego es una temeridad, es destruir la naturaleza. ¿Y cuántas casas se queman por no saber tapar el fogón? Hallqa, Jalca, región alta. Kaikai, estar. Quilla, luna, mes. Nina, fuego. Pukllay, jugar. Rikai, cuidar, ver. Shumpa, basura de hoja seca. La hojarasca. Tajra, sucio. También se refiere a basura. Tsaki, seco. Tzapay, tapar, cubrir. Tullpa, fogón. Upa, tonto, ignorante. Usiay, ser tiempo seco, no llover. Huaycay, quemar plantas. Huaycacay, quemarse. Huayray, ventear, hacer viento. Bien, la palabra guaira es muy importante porque lo tomamos también como un elemento muy importante de nuestra vida. Es que ahí está también nuestro oxígeno. El morfema chau significa en y tiene valor de tiempo, lugar. El morfema ka es un morfema verbal pasivo. En castellano pues equivale con se. El pasivo, por ejemplo, lo que llamamos en castellano reflexivo pasivo. Ya, el morfema ya significa solo, todo. El morfema na también significa deber,
obligativo. Bien, nuestra clase de quechua ha terminado y ya estamos en mes de agosto, Guairaquilla. Tengamos cuidado con el fuego. Yana Sakuna, Aiguayá. Amigos, hasta pronto.